Bueno, ya hemos comido y ya estamos aquí y ahora nos vamos a echar la siesta, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar ya con las intervenciones de lo que son las asociaciones de empresarios y luego terminaremos con las asociaciones de trabajadores y luego pues nos cantamos aquí y hacemos lo que sea necesario. El caso es que lo fundamental es que nadie salga con dudas de aquí, ¿no? Entonces a continuación va a intervenir Alfonso Fernández, que es el presidente de la Federación Nacional de Marmolistas, de Fedesmar, que bueno, pues que pondrá. Bueno, ya está, lo dicho, Alfonso, bienvenido a tu casa y muchísimas gracias, porque sé que de venir desde el norte a bajar al sur y más ahora ya en verano. Se agradece el clima. Buenas tardes a todos. Agradecer a APSA por nuestra invitación, especialmente a Paco, agradecer a los presentes y a los que nos ven desde la Cámara, y obviamente pues no sé si voy a poder aportar mucho, porque también tengo que agradecer a los ponentes que nos han dado una interpretación mucho más amplia de lo que es el problema de la silicosis. Sí, por favor, sí. El problema de la silicosis desde diferentes aspectos, desde el jurídico, el técnico y el médico. Yo voy a intentar centrarnos en el problema de la silicosis desde una perspectiva más general, y básicamente el planteamiento que pretendo exponer es secuenciar una cronología de la enfermedad dentro del sector, ver la evolución que ha habido dentro de las empresas y los trabajadores afectados por esta enfermedad, y por otro lado, bueno, pues hacer un pequeño análisis somero de la situación de la silicosis en Europa, y por otro lado ver qué líneas de caminos estamos utilizando con objeto de garantizar las propuestas de alternativas y soluciones que queremos al problema. Como bien ha dicho Paco, Fedesmar es la Federación Española de Marmolistas. Está demasiado alto, ¿no? No sé si... Sí, ¿verdad? Sí. En este momento la Federación Española de Marmolistas está constituida por la Asociación Gallega, la Asociación Asturiana, la Asociación del País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Toledo, y recientemente están incorporados también las comunidades de La Rioja y Navarra. Tenemos dos objetivos fundamentales. El primero es erradicar la silicosis en el sector, y el segundo es garantizar de alguna forma y proteger los intereses de los afectados por la silicosis, tanto presente, pasados y futuros. Cuando hablo de personas afectadas con la silicosis, sí me dirijo a algo que me parece que es fundamental, y es que por la particularidad de este sector, la diferencia entre trabajadores y empresarios, o empresarios y trabajadores, pues no es tan amplia como puede suceder en otros sectores. Ciertamente, la mayoría de las empresas que se dedican a esta actividad son empresas donde hay una intervención directa entre, son pequeñas empresas, donde hay una intervención directa entre las dos partes que implican lo que es una propia actividad empresarial. Entonces creo que estamos prácticamente unidos en una misma problemática, con diferentes perspectivas, pero con el mismo problema a seguir. Quiero hacer un matiz en la cronología de la enfermedad en el sector. Yo creo que se ha expuesto aquí en las anteriores ponencias que la silicosis nunca ha sido una enfermedad vinculada al sector de las marmolerías. De hecho, creo que se ha hecho mención que en los primeros casos de silicosis no había una relación directa entre enfermo por su patología y la relación que podía existir entre su afección y la vinculación con la silicosis. Como habéis dicho, estaba más vinculada a otros sectores mineros, quizás sector siderúrgico, pero nunca en este. Partimos de la premisa que este es un sector milenario en el cual se lleva trabajando la piedra durante miles de años, y hay una incorporación en los últimos 25 años que todo el mundo conoce, que son los famosos aglomerados de cuarzo. Vuelvo a insistir en algo que se ha dicho aquí en todo momento. Los aglomerados de cuarzo son materiales artificiales con un porcentaje de sílice cristalino de más del 90%, con unos pigmentos en algunos casos minerales, que también se ha afirmado, y unas resinas. Lo cierto es que en sus orígenes, hace 25 años más o menos,
el sector de por sí no tuvo una aceptación especial por estos materiales. De hecho, los marmolistas en general preferíamos trabajar los productos naturales a estos materiales. Y no voy a decir que hubo una negativa o un rechazo, pero que tampoco era gusto de todos el cambio. La respuesta que sucedió de forma inminente fue el romper las cadenas de valor. La dirección que hasta la fecha se estaba prescribiendo de los productos naturales, el marmolista tenía una parte de influencia significativa, prescribía o aconsejaba el producto, y eso pues podía provocar el que pudieras dirigir la atención hacia un material o en otro. Al cambiar la cadena de valor, lo que sucede es que el marmolista se le salta y lo que hay es la prescripción directa de funcionamiento a los prescriptores, llámese tiendas de cocina, llámese arquitectos, llámese aparejadores y obviamente al público en general. De forma de que nuestro papel dentro de esa influencia se minimiza única y exclusivamente a limitarnos a transformar lo que el cliente nos demanda. No tenemos capacidad para poder modificar ese criterio. Además de todo eso, curiosamente surge otra cosa que es, vamos a llamarlo, desinformación. Y la desinformación es aquella de lo que no solamente nos informa, sino de que nos informa es incierto. La primera premisa que se planteaba con objeto de que se pudiera manipular este material y que no hubiera rechazo por parte de las empresas que lo hacían, era un mensaje que creo que lo conoceremos, que es, conocemos nosotros, que el material se transforma y se elabora exactamente igual que los productos naturales que estábamos haciendo inicialmente. Obviamente nada más lejano de la realidad. Aparte de todo ello, y es un dato relevante, estos materiales de aglomerados de cuarzo, los etiquetados, que eran fundamentales para conocer el material, pues en el año 2004 aparecen los primeros etiquetados en los cuales se hace referencia al que el material solo contiene sílice cristalina, y a partir del 2009 se amplía la ficha técnica y entonces pues aparece una información más detallada de lo que es el concepto de seguridad. Esta afirmación que he hecho se manifiesta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el año 2017. Es decir, que no es algo que se nos ha ocurrido decir. 2004 aparece solamente como sílice cristalina y en 2009 pues el material se le incorporan otra serie de indicaciones para el manipulador. También es relevante un dato que también se desconocía y que también apareció en esa sentencia de la Audiencia Provincial, que ya en el año 2002 Inspección de Trabajo advirtió a uno de los principales fabricantes de aglomerados de cuarzo que el producto que estaba transformando era un producto de alta peligrosidad. Lo cierto es que esa información no llegó a nosotros hasta pasado un tiempo. Y obviamente también hay una parte activa en este problema y estamos conviviendo con él porque fundamentalmente también las empresas de prevención, no voy a decir que no hicieran su trabajo, pero no lo hicieron lo suficientemente conscientes de lo que se estaba trabajando. Quizás incurrimos en la falta de curiosidad, no fuimos conscientes de que lo que nos estaban vendiendo era un material que tenía más del 90% de sílice cristalina, y por otro lado las empresas de prevención no fueron lo suficientemente competentes para preocuparse si efectivamente esta incorporación de estos nuevos materiales pues suponía un riesgo para la elaboración y para la transformación y para la instalación de los trabajadores. El resultado de todo esto es que en el año 2009 aparece y se sentencia el primer caso diagnóstico de silicosis. Allí se manifestaron una reacción que a mí me llamó mucho la atención por parte de los fabricantes, y la primera fue el desinterés. La pregunta frente a que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ha pasado esto? Pues una de las respuestas más llamativas es que eran casos puntuales y que pues podría haber sido por otro tipo de razón. Cuando persisten los casos y empiezan a tener una evolución significativa, lo que se hizo fue un ofrecimiento jurídico de asistencia, partiendo clara de la premisa de que la responsabilidad era del empresario. Ciertamente podemos afirmar de que sin eximirnos de responsabilidad, sí que es verdad que esa desinformación ha trasladado a un sector a una situación bastante compleja
y es la que estamos viviendo ahora. Y hablando del sector, vamos a partir de una serie de entornos. La fuente que he descrito es una fuente del Instituto Nacional de Estadística del clúster de piedra y mármol. Os puedo decir que no sé por qué razón, pero este sector es muy difícil encontrar información, es bastante complicada, no me digáis por qué. Pero sí, por ejemplo, como dato relevante, en el año 2008, según estos datos, en España había 4.774 empresas. Y en el año 2020, que es la última información que tenemos, hay 3.194 empresas. Es decir, hay una reducción del 33% del tejido industrial que se dedica al sector de la piedra y el mármol. En cuanto al número de trabajadores, ha pasado de 24.235 personas trabajando en el sector, insisto, marmolerías, a 14.561, es decir, una reducción del 40%. Hay menos empresas y todavía más pequeñas. Por otro lado, el análisis de casos de silicosis, las fuentes que he utilizado ha sido una información publicada por la revista científica especializada de salud pública del 2021, que creo que habéis hecho una mención, me parece que lo tengo aquí, la doctora Blanca creo que ha hecho la mención. Es un estudio realizado por Alfredo Menéndez de la Universidad de Granada y Catherine Cabellín de la Universidad de Dauphine de París. Estos hicieron un estudio del comportamiento y de los casos declarados como enfermedades por silicosis desde el año 1990 hasta el año 2019. Los resultados, y hago solamente una pequeña mención a esos, dicen que desde el año de los 4.418 personas con partes de enfermedad por silicosis, dato que debemos creer, curiosamente, desde el año 1990 hasta el año 2006 aparecieron 609 casos de silicosis, es decir, un 13%. Y desde el año 2007 al 2019 los casos se amplían a 3.809 casos, 87% de ese sector estudiado. Se produce un incremento del 625% de los casos de silicosis, del 90 al 2006 y del 2007 al 2019. Son reflexiones que, cada uno que las pueda interpretar como quizás debiera hacerlo, pero yo no quiero aportar más que los datos como referencia. Dentro de ese reparto de actividades, la fabricación de otros productos minerales no metálicos es el sector o la sección que nosotros estamos incurriendo. Se aporta el 50% de esos partes por enfermedad por silicosis, pero desde el año 2007 hasta el año 2019, el corte, tallado y acabado de piedra ha aportado el 93,4%. En el cómputo total de los casos afectados, supone que el corte, tallado y acabado de piedra ha aportado el 46,7% en el ciclo 2007-2019. Actualmente en este sector trabajan 14.561 personas, 1.778 personas están afectadas de silicosis en el sector, con lo cual es una cifra, insisto, son datos que estamos hablando de estos estudios, que no sé si son con total certeza, muy posiblemente, y si serán más casos, con lo cual es un dato muy relevante. Y mi reflexión, ¿qué nueva variable ha aparecido para que en un periodo tan corto el incremento de casos de afectados de silicosis se incremente en un 625%. Entiendo de que estos materiales que se han incorporado y que, insisto, ya no son decisiones personales, son prescripciones marcadas por los técnicos y que están obviamente conducidos por unas grandes campañas publicitarias y bien programadas, pues hacen que inevitablemente nosotros como empresarios y como marmolistas no podamos hacer mucho más que intentar negar la evidencia de estos materiales con el posible sacrificio de lo que hemos estado hablando del cierre paulatino de las empresas. Ya hemos dicho que hemos perdido ya un 33% del tejido industrial. ¿Qué es lo que pretende hacer Fedesmar y qué promueve Fedesmar en este momento? Pues lo primero que estamos haciendo es potenciar el desarrollo de nuevas asociaciones. Como os hemos hablado antes, el sector está excesivamente atomizado, está desorganizado
Lo cierto es que en los inicios de la constitución de la federación no había más que 3 asociaciones y nos parece interesante que estas asociaciones se sigan desarrollando a nivel de todas las comunidades con un objetivo fundamental, que es sensibilizar, formar e informar a todas las marmolistas que estén desarrollando su actividad profesional en el sector. Tenemos proyectos, el objetivo es completar toda nuestra actividad a nivel nacional, nos quedan ciertas comunidades por llegar, a pesar de que la empresa, la Fedesmar se constituyó en el año 2017, lo cierto es que estamos en el 2022, pero hemos tenido 2 años de paréntesis que nos ha impedido seguir desarrollando nuestro proyecto. Por otro lado, estamos buscando vehiculizar la información. Como os he dicho antes, a través de esas jornadas que estamos representando en diferentes comunidades, son jornadas formativas e informativas, nos hemos dirigido a los prescriptores, es decir, tiendas de cocinas, decoradores, arquitectos, indicándoles la razón de nuestra federación, los motivos que nos ha provocado hacerla, sensibilizarles por el problema que estamos padeciendo con el problema de la silicosis, que entiendan que cada vez que prescriben un material, un aglomerado de cuarzo, está de alguna forma integrándose dentro de esa parte de culpabilidad, y lo digo entre comillas, de que los trabajadores estemos afectados por la silicosis. Y bueno, de alguna forma pues llegar a esa parte más profunda. Y por otro lado también queremos llegar a la opinión pública. Entendemos de que muy posiblemente todos los que hemos instalado en nuestras cocinas este tipo de materiales no éramos, por supuesto, conscientes del daño que estaba provocando dentro de este sector a todos los trabajadores que están implicados. Queremos llegar también a las administraciones y queremos también, por otro lado, pues motivar e incentivar el cambio o la sustitución de estos materiales por otros alternativos. Estamos trabajando también en desarrollar un marco europeo que represente el problema en el sector frente a la silicosis, algo que parece imposible, pero el camino que se está llevando es el adecuado. Luego os comentaré unos datos porque también es un poco incierto, pero lo cierto es que la silicosis está no solamente en España, sino está en otros países y forma parte también de esa problemática. Pero aquí tenemos un grado pues quizás superior al que puedan tener otros países. Queremos, y estamos haciéndolo, crear un modelo de prevención común. Esta mañana he escuchado de que las empresas de prevención son las que, hablando de responsabilidades y ese tipo de cosas, tienen un papel importante. Lo cierto es que las empresas de prevención, e incluso me atrevería a decir hasta la fecha, no tienen un programa de ejecución adecuado para esta situación, ¿no? Comentarios entre compañeros, pues a unos les hacen unas cosas, a otros les hacen otras, y el problema es que no sabemos cuál de ellas están bien ejecutadas. La pretensión que tenemos, y de eso hecho así, se ha firmado un convenio con Quirón Prevención, donde lo que se está buscando es una homologación de un modelo que sea transmitible a otras comunidades, de forma que los protocolos de prevención sean iguales en todos los sitios. Nos parece que es una labor fundamental. Más cosas que estamos haciendo, pues mira, pretendemos trabajar conjuntamente con todos los representantes afectados de esta enfermedad. Es fundamental. Como os he dicho antes, no tiene por qué haber una desintonía entre empresa y trabajador, porque insisto que el problema es un problema de sector y hay que tratarlo como problema de sector. Las discusiones o las diferencias que pueden haber, yo creo que las habrá, pero son infinitamente inferiores a la solución al problema que tenemos que dar conjuntamente. Y obviamente queremos buscar una propuesta desde a la administración y conjuntamente desde los afectados, tanto empresas como trabajadores. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la viabilidad futura de este sector. Si seguimos y hacemos un pequeño análisis de los datos que os he dicho antes del número de empresas que existían y que existen, que sepáis que la tendencia es hacia la baja. O sea, creo que no hace falta que hablemos. Y además ha pasado también una cosa muy curiosa en este sector, ¿no? Y es que la generación de riqueza se ha concentrado en muy poquitos formatos. Es decir, básicamente los grandes fabricantes son los que
absorben el total de la capacidad del sector y el resto se ha quedado pues como una parte residual y bueno, pues simplemente usuarios o medios para conseguir que esa encimera llegue a la casa, pero no hay otra aportación. Nosotros entendemos de que este problema tiene dos vías de solución. Una es en los tribunales, es una de ellas, y la otra está dentro de lo que es una propia negociación. Y ahí tiene que formar una parte y tiene que asumir una parte importante en la administración. No llegamos bueno, no sé si interpretar, pero entendemos que el tratamiento que se le está dando desde la propia administración a los casos de enfermedades profesionales en este sector en particular, con una casuística muy determinada, no puede generalizarse. Es una enfermedad profesional, la silicosis es una enfermedad profesional, pero la silicosis en el sector de las marmolerías es un caso muy específico. Obviamente ese tratamiento tiene que tener una interpretación diferente. No sé exactamente cuál es la más apropiada, pero no general. La administración, como parte activa en todo este proceso, pues desde nuestra perspectiva, entendemos que ha desamparado tanto a los trabajadores con enfermedades incurables, con familias desatendidas y a las empresas con sus cierres progresivos. Es una preocupación latente y está ahí, y los datos así lo referencian. ¿Qué más debemos solicitar a la Administración? Pues tiene que formar una parte activa en este problema. Yo creo que se deben de hacer firmas de compromisos, sino que lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos. Este problema que se está viviendo ahora no tiene grandes soluciones a corto plazo, después de lo que he oído cómo se administra la justicia con esos plazos de 4 o 5 años, pues el camino que está por medio evidentemente no te puede resolver. Tenemos también que tener en cuenta que, y no sé hasta qué punto eso hubiese evitado el problema que estamos viviendo ahora, es que si en su momento, hace 25 años, cuando irrumpen en el mercado estos materiales, si por parte de la Administración, y nunca estoy haciendo ninguna crítica, porque ya sabes que hablar del pasado siempre es sencillo, se hubiesen considerado otro tipo de exigencias, no solamente las puramente comerciales, sino otro tipo de exigencias, y hubiésemos conocido que efectivamente estos materiales necesitaban, o hubiese exigido al fabricante, necesitaban darles explicaciones a todos los participantes en toda esa cadena de valor, pues casi estoy seguro que no estaríamos hablando de este problema. Nosotros lo que pretendemos es suscribir a la Administración para que de una forma, como os he dicho antes, activa, intervenga con trabajadores, manipuladores y fabricantes para dar una solución real al problema. Llenar hojas, páginas, días, reuniones, no creo que aporte en exceso mucho. Y se me ha pasado un dato que sí que me gustaría que lo considere. Bueno, igual estaba perdido, pero cuando has hablado de Europa, hay unas directrices que no tengo. Hay un estudio que se realizó en Europa, sí, aquí lo tengo. En el año 2016, han pasado 6 años, la Comisión Europea publicó la estimación de personas expuestas al polvo de silicio cristalino. El total eran 5.300.000 personas expuestas al polvo de silicio cristalino. Curiosamente, España tenía 1.400.000 personas. Alemania 600.000, Francia 580.000, Reino Unido 560.000 e Italia 360.000. Y hago énfasis en Italia porque así como los otros países no han sido países de cuna de piedra, Italia, por todos es conocido que es la cuna de la piedra. Me llamó la atención la cifra y por eso intento hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué razones puede haber? Y hablamos de silicosis a nivel general, pero nos vamos a centrar en nuestro sector. ¿Qué razones puede haber para que un país como Italia, referente en el mundo de la piedra, tenga en vez de 1.400.000 potenciales afectados de silicosis, 360.000? Pues la primera que me planteé fue que los métodos y procesos de fabricación pudieran ser diferentes a los empleados aquí. Sí es verdad que Italia, pero quizás ahora no, pero quizás atrás técnicamente igual estaba algo desarrollado. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas fábricas en Italia
y os puedo decir que los procesos no eran muy diferentes a los empleados aquí. Hablo de atrás, hablo del año 2000, 2001, 99. Ahora la lección la tenemos aprendido todos. Una cosa que sí me ha hecho reflexionar es que, por buscar una diferencia, ¿no?, es que en Italia incurrían mayores números de fabricantes de aglomerado de cuarzo, es decir, había muchas marcas de aglomerados de cuarzo. Y también es verdad que esa incorporación de muchas más marcas de aglomerado de cuarzo, pues a lo mejor tenían un nivel de exigencia por su concurrencia y por sus razones competitivas, que a lo mejor pues hacían modificar la formulación o hacían algo. Y la otra, obviamente, es que la información y el conocimiento que esas marcas pudieran estar dando a los manipuladores de esos materiales serían diferentes a las que nosotros hemos tenido aquí. Son reflexiones, no me quiero anticipar a decir nada de ello. Pero si esta también es una buena reflexión, y termino con esto, recientemente, y ha sido casualidad, he visto un vídeo promocional de los nuevos materiales que están incurriendo en el mercado. Materiales que son aglomerados de cuarzo con menor contenido de sílice cristalinas. Hablamos de entre un 10% o un 50%. Y me ha llamado la atención cómo son esos anuncios. Lo primero que, y si tenéis la oportunidad de visualizarlo, lo primero que me ha llamado la atención es el mensaje corporal de las personas que intervienen en ese anuncio, ¿no? Son familias jóvenes con hijos sonrientes y felices. Lo que nos gustaría que todos estuviéramos. Se hace un profundo énfasis en el desarrollo sostenible. Se utilizan procesos productivos basados en economía circular, agua reutilizada del 99%, energía renovable en un 100% y materiales reciclados en un 20%. Además dice que efectivamente se produce la sílice cristalina entre el 10 y el 90%. Pero curiosamente no se hace ninguna mención a todas esas personas que se incorporan en esa cadena de valor y en sus procesos productivos y que efectivamente son los que garantizan el éxito y el programa de sus materiales, cuando hoy desgraciadamente estamos hablando de un problema que nació hace muchos años. Yo lo que os pediría es no volver a caer de nuevo en la misma demagogia y recuperemos el pensamiento y la vivencia que hemos tenido. No cometamos de nuevo los errores del pasado. Hay una curiosidad que me llamó mucho la atención y es una pequeña anécdota. Dentro de los EPIs de presentación que se hacen en los nuevos materiales, me llamó la atención que había una moladora, rotaflex, no sé cómo la llamáis vosotros, esas cortadoras, que casualmente era eléctrica. Y sabéis que la electricidad y el agua son elementos totalmente incompatibles. Estoy seguro que el que diseñó y desarrolló todo ese programa de visualización y de transmisión de un nuevo producto al mercado pensó en todo menos en ese detalle. Y me hizo pensar, joder, si estamos sensibilizados con este problema, ¿cómo aparece? ¿O quién ha cribado todo esto para que aparezca un elemento eléctrico que luego sí dice que hay que utilizarlo con agua? Por eso, y terminando, sí sería interesante no volver a incurrir en los mismos errores. Como os he dicho antes, tenemos que trabajar en el presente, no tenemos que olvidar nuestro pasado y el futuro, si no hacemos nada, no va a ser alentador. Podemos caminar por caminos paralelos, porque yo creo que es lo mejor que se pueden hacer, y buscar una solución dentro de la propia administración. Y vuelvo a insistir, creo que la casuística de estos casos de enfermos por silicosis no se pueden tipificar como una enfermedad profesional genérica. Hay que ir al origen del problema, saber por qué se ha producido y obviamente buscar soluciones a ello. Castigar, siempre digo que hay que castigar al que se lo merece. Castigar de forma genérica, y cuando hablo de castigar es a todos, no estamos hablando, creo que no es el camino apropiado. Tanto empresas del sector como trabajadores del sector somos los perjudicados. Y nos congratulamos de estar ahí con vosotros y poder trasladar este mensaje. Por mi parte, lo doy por concluido. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Ha dicho que se está bajando el nivel en las tablas a un 50%. Sí, bueno, es lo que dicen, Es lo que dicen, ¿no? Sí.
con el 50% las tablas de direcciones se doblan. ¿Vale? Si tenemos un almacén con 5 millones de tablas, ¿qué le hacemos? ¿Las tiramos o le cambiamos la etiqueta y las vendemos como 50? No te puedo aportar mucho. Sí que me sorprende que ese tipo de afirmaciones en el pleno siglo XXI, en el 2022, si se está haciendo, no se denuncie. Nosotros, desgraciadamente, bueno, pues una de las cosas que estamos... No se explica mucho el tema de la federación porque al final igual es un pocotín pesado, ¿no? Pero bueno, la federación es una institución sin ánimo de lucro, igual que las asociaciones que constituimos, y lo que hacemos es tener programas comunes, directrices comunes, pero tenemos autonomía en la gestión. Yo os puedo decir desde nuestra parte y desde la propia federación que se está trabajando fundamentalmente en conocer qué materiales son los que están comercializándose ahora, qué información técnica tiene que haber en ellos y evidentemente si hay un estudio detallado de cuál es el problema que puede surgir esa manipulación para la salud. Por eso os he dicho que la prevención es importante, pero nace precisamente de la información. Si tú estás haciendo una prevención de algo, como me estás diciendo ahora, que no es cierta su información, esa prevención no vale para nada. Hemos perdido el tiempo. No sé si hay un interés especial en ocultar eso, tampoco lo sé, ni lo puedo afirmar, pero pues me sorprende, de verdad que me sorprende. Yo sin duda hay una cuestión que tengo muy clara, Alfonso, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Es cierto que hay ciertas distinciones entre una asociación, entre un empresariado y un trabajador en los cuales pues, puede generarse conflicto, sobre todo si tenemos que recurrir a los sistemas de justicia, a los sistemas jurídicos, ¿no? Y además, en alguna ocasión creo que te he planteado que muchas veces se pueden conseguir mediante, como se ha hecho en el País Vasco, como se han hecho en otros sitios, salir un poco las empresas del sector de construcción, crear un sector propio y generar un acuerdo colectivo a nivel nacional en el que fundamentalmente esos seguros de convenio que están establecidos y que a nivel nacional son una miseria, llegar a acercarnos un poco a los valores de lo que luego sería una indemnizaciones por parte de... Con lo cual entiendo que ganaríamos muchísimo porque nos evitaríamos en la mayor parte de los casos el tener que recurrir a la justicia porque en lugar de conseguir 28.000 euros en una incapacidad permanente como en el País Vasco tienen los 100.000 euros y yo creo que con esas cantidades posiblemente los trabajadores pues bueno, evitarían tener que estar en una situación permanente en los tribunales de justicia. Eso sin duda de ningún tipo nosotros las asociaciones poco podemos hacer. Eso ya sería un poco los empresarios con las centrales sindicales, que son los que negocian un poco los convenios, pero sí es verdad que desde las asociaciones veríamos con muy buen grado que potenciase esa idea que creo que no es mala del todo. Yo, Paco, si te puedo responder a todos tu pregunta. Nosotros dentro de la federación lo primero que le decimos a los asociados y lo decimos a las asociaciones que están constituidas es que el estar asociado o el pertenecer a una federación no es un paraguas que te proteja. Y lo que hacemos es instruir, por ejemplo, a la petición que tú has hecho. Efectivamente, nosotros tenemos un convenio particular. En ese convenio que tenemos, efectivamente, hay una indemnización de 100.000 euros por cada caso de indemnización. Y lo que sí se puede hacer, independientemente de que estés en un convenio determinado otro, es modificar esas condiciones contractuales que tú tienes con tu seguro. Es decir, no puedes bajar de 30.000, pero sí puedes subir. A todos nuestros asociados y en todas las campañas que hacemos formativas e informativas, sugerimos. Sugerir es una cosa y obligar es otra. Cuando es un convenio es obligar, pero cuando es una sugerencia a nivel de asociaciones es esa. Pero nosotros estamos trasladando ese mensaje. Lo cierto es que no tenemos el control absoluto de que los asociados integrados en la federación
realicen las propuestas de mejora que nosotros estamos intentando trasladarles. Pero también hay un mensaje muy claro. Nosotros no queremos gente inactiva, no queremos gente que solamente está asociada, queremos gente que manifieste esa preocupación y que tome las medidas. Sí que es cierto que hay una disparidad entre unas comunidades y otras, pero en todos los ámbitos, desde la interpretación de los protocolos productivos y de prevención que se hacen, hasta las fórmulas de trabajo, hasta la contratación. O sea, a mí me ha llamado la atención, afortunadamente he tenido la experiencia de estar por muchos sitios y veo que hay grandes diferencias. Evidentemente, si estamos integrados en una federación, lo que estamos haciendo es trasladar esa información a otros sectores, otras comunidades dentro de nuestro mismo sector, que les obligarían a tener que recomponer su situación actual. Y el mensaje es el sencillo, es decir, aquellos que se piensen que están asociados y que no quieran cumplir con el protocolo, sobran. No se trata de mucha cantidad, sino se trata de calidad. Ahora tenemos la puerta abierta a todas aquellas empresas que necesiten colaboración para trabajar firmemente por erradicar esta enfermedad. A todas. Pero es obvio que cuando consolidemos esta posición dentro de unos años, no sé el tiempo que nos puede llevar, porque estos caminos queremos reconducir y cambiar un problema de hace 25 años en 2, es muy difícil. Y un problema de un sector que viene de muy atrás con unas problemáticas diferentes, pero no la silicosis. Eso nos ha hecho unirnos, no penséis que ha sido otra cosa. Entonces, es muy posible que dentro de unos años, una vez que haya una selección natural dentro del contexto y el tejido industrial del sector, pues llegamos a recomponer ese planteamiento de un sector de piedra y mármol a nivel nacional con unas condiciones específicas, pero que en este momento tenemos que tener simplemente esa labor de asesoramiento y de apertura a todo el mundo que quiera integrar dentro de nuestra federación y en sus asociaciones. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo en este caso es contestarte un poco eso, ¿no? Es decirte, pues me parece bien, una postura. Lo único que pasa es que tú sabes y entiendes, lo mismo que entendemos nosotros, que hoy como no haya una normativa que realmente regule, como por ejemplo un convenio, pues indiscutiblemente, es más, somos conscientes de que aún habiendo normativas no se cumplen, cuanto más si dejamos un poco al libre albedrío de cada uno el que asuma eso, ¿no? Entre otras cosas porque me imagino que un seguro de convenio de indemnizatorio de 28.000 euros, en el cual por trabajador se pagará 60, 70 euros al año, no es lo mismo que... Está claro. Entonces, Está ¿qué claro. ocurre? Pasaría un poco lo que está pasando con el sector autónomo, ¿no? Que hoy si buscas el autónomo, busca un poco y te encuentras con que mayoritariamente están pagando el mínimo. ¿Por qué? Pues bueno, porque es lo más barato y cubre sus necesidades, ¿no? En parte. Con esto pasaría lo mismo. Por eso mi insistencia en que desde la Federación impulsemos entre todos ese convenio nacional que marque los mínimos y que luego en cada región, cada comunidad autónoma pueda desarrollar, incluso en cada provincia, como se ha venido haciendo en los sectores, en los convenios, se vayan desarrollando nuevamente. Pero todos sabemos que hoy, normalmente, exceptuando 4 regiones, 4 comunidades... Todos están adheridos al sector de la construcción. Están subidos al convenio general de la construcción y, por lo tanto, nos conlleva un poco a vernos permanentemente en los juzgados. Yo creo que eso debía ser otro papel reivindicativo dentro de la propia administración. Es decir, lo mismo que he dicho antes, que tiene que empezar a aceptar y a tomar posiciones y decisiones en la problemática, esa sería una de ellas, por la casuística que tiene este sector dentro de lo que son un concepto de las enfermedades profesionales, me parece. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un entorno de negociación colectiva, cuando la administración lo que está diciendo es: oiga, yo lleguen ustedes, agentes sociales, a un acuerdo y yo me suscribiré al acuerdo que ustedes llegan, que es lo que viene produciéndose hoy en el ámbito laboral. Sí. Por lo tanto, yo entiendo que es verdad que deberían de ser las empresas, junto con los sindicatos, los que retomasen un poco este tema y elaborar un convenio propio, porque además hay grandes discrepancias, hay muchas diferencias entre el convenio general de la construcción y lo que es el convenio propio en la marblería, ¿no?
y bueno, llevar un poco esto a un mínimo. Las diferencias son Sería sustanciales importante. y lo que te digo, nosotros en Vizcaya tenemos afortunadamente un sector propio y creo que es el adecuado y digo que es un programa trasladable. Lo que pasa es que es conflictivo, o sea, no es fácil. El hacer un convenio colectivo a nivel nacional no es fácil. Casi es más fácil a nivel comunitario, a nivel provincial, que trasladarlo. Entonces, bueno, esas iniciativas, que hay muchas comunidades deseosas de hacerlo, o sea, de verdad te digo, no es eso, pues tendremos que trabajar para que a lo mejor haya convenios colectivos específicos por comunidades en sectores determinados y yo no sé, a mí cuando se habla a nivel nacional pues da un poco más de miedo, ¿no? Pero los acuerdos más caseros pues parece que son más fáciles. Pues nada más, gracias por todo. Muchas gracias.